años, hermanos. Ya que estamos, hermanos, en el mes de diciembre. Entonces, es importante, hermanos, que iba a dar otro tema, hermanos, pero es importante que sepamos esto, hermanos. Porque de este tema, hermanos, vamos a crecer en madurez. ¿Sí? Es importante que se dé este tipo de tema, porque como dije hoy en día, al campo evangélico, como al campo local de cada iglesia, se llevan este tipo de debates, que hasta la fecha ha sido de debates, que si el cristiano debe celebrar Navidad o no debe celebrar Navidad. Pregunto, hermanos, de aquí, ¿cuántos de aquí ustedes celebran Navidad? Nadie la celebra. Ok. Entonces sí es importante que yo dé esto, hermanos. Yo en mi casa, mi familia y todos, yo soy la única cristiana, entonces todos por lo consiguiente sí la celebran. Por eso es importante que yo dé esta enseñanza, hermanos, para que de aquí, hermanos, vamos a salir, hermanos, con una enseñanza, hermanos, que va a podernos nosotros crecer, como dije, en madurez y en el fruto del Espíritu. Bien, hermanos, entonces nuestro tema de hoy, hermanos, es: ¿los cristianos deben celebrar la Navidad? Y para eso, hermanos, les invito a que vayamos ahí a los Corintios, capítulo 10. Amén. ¿Antes sí la celebraban, hermanos? ¿Antes de ser cristianos? Yo sí. Sí la celebraban, ¿verdad? Bien. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Vamos a la lectura en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coma de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer a ustedes, aceptan la invitación, coman de todo lo que sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se los mencionó, y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Porque ¿qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo procuro, agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Bien, mis amados hermanos, Padre, te doy gracias, Señor, por este estudio. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea guiado, mi cuerpo, Señor, mis labios y todo esto, Señor, esta enseñanza. Y que esta enseñanza, Señor, sea de edificación para ambos, hermanos, para ambos y para nuestro crecimiento, Señor. Te pido, Padre, que tú seas el que me guíes, Espíritu Santo, que tú seas el que ministre los corazones de cada uno de mis amados hermanos, que les des la sabiduría y el crecimiento, Señor, por medio de este estudio, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, como dije, este tema ha sido controversial a lo largo de muchos años, amados hermanos. Ya como les dije, estamos en el mes de diciembre, amados hermanos,
Y muchos hermanos, como dije, tanto al nivel campo evangélico como al nivel local, hermanos, se están haciendo la pregunta sobre si pueden o no pueden celebrar la Navidad. Y esto, hermanos, ha traído discordias, amados hermanos, porque hasta el día de hoy, amados hermanos, yo no he visto, hermanos, en los hermanos que ya tienen una trayectoria de un largo tiempo del Evangelio. Estoy hablando de hermanos que tienen muchos tiempo en el Evangelio. Nunca he visto hermanos que den respuesta hacia ambos grupos, amados hermanos. Siempre, hermanos, se van a inclinar a su propia convicción, hermanos, se van a inclinar siempre a la balanza, se van a inclinar hacia un lado, pero a la vez dejando satisfecho al otro parte. Inconformes o se van con dudas. Siempre han podido, siempre, hermanos, la mayoría que se ve hoy es que yo sí la celebro porque el Señor nació. Entonces, hermanos, en el cristianismo hay dos grupos, hermanos, y siempre va a haber esos grupos que Pablo habla a nuestros hermanos, donde obviamente habrá quienes celebren y quienes no, hermanos. Pero como dije, hasta hoy, hermanos, no han dado una respuesta a ambos grupos, donde ambos grupos, hermanos, se queden conformes con lo que dice la palabra del Señor. Y esto ha resurgido, hermanos, a traer muchas controversias o muchas peleas por esto. Incluso muchos a decir que los que la celebran son hijos del diablo. ¿Sí? Ahora, mediante este estudio, hermanos, vamos a responder la cuestión sobre el trasfondo, hermanos, pagano de la Navidad y la falta de la mención literal sobre la Navidad en la Escritura. Vamos a responder, hermanos, de una forma o de una manera sencilla y ordenada, hermanos. Al final de cuentas, hermanos, quien le dará a usted la sabiduría, el entendimiento será el Espíritu Santo. Ya que, hermanos, se dice que esta celebración de la Navidad o este primer banquete, amados hermanos, de la Navidad, hermanos, se celebró en el año 379. Ahí se dio la primera, digamos, como banquete. Ajá. Y a partir de ese año de 379, hermanos, esto se llevó a cabo en Constantinopla, hermanos. Y a partir, hermanos, de ahí, hermanos, de esa fecha se comenzó a extender por todo, hermanos, el resto del Imperio Romano. De ahí, pues para acá ya sabemos todo eso, ¿no? Pero ahí fue donde se llevó por primera vez el primer banquete de la Navidad, amados hermanos. Ahora, esto no es lo importante, amados hermanos. Lo importante de aquí, hermanos, que este es un punto importante, que ustedes, ambos grupos, hermanos, quienes la celebran o con quienes no la celebran, tienen que tener en cuenta algo, hermanos. Este es un punto, hermanos, clave, fundamental, hermanos. Y esto, hermanos, es, o que todos deben saber, hermanos, es que hermanos, este es un tema, no es un tema de doctrina fundamental, amados hermanos. ¿Qué? La Navidad, hermanos. La Navidad no es un tema fundamental. Pregunto, hermanos, ¿qué es algo fundamental? Sean breves, amados hermanos. Repetir como la Biblia. Mi hermano, como por ejemplo, Que se repite varias veces en la Biblia, ¿no? deme usted un ejemplo. Lo vimos. Ya mencionamos varios. ¿Qué es algo fundamental, hermanos? La salvación. La salvación. ¿Por qué es fundamental la salvación, hermanos? Tenemos que ser salvos. Sí. Pero ¿por qué es fundamental la salvación, amados hermanos? ¿Por qué es fundamental el tema de la salvación? ¿Por qué se le considera un tema fundamental? Hermanos, pueden contestar todos. Hermano, ya no. ¿O que se repite, hermano? ¿Qué más? Mi hermano Pedrito, ¿por qué la salvación, lo que dijo mi hermano, se le considera como una doctrina fundamental? La salvación es una... ¿Por qué es una doctrina fundamental?
Angelito. Porque es repetitivo y claro en la Biblia. Mi hermana Adrián. Porque es el tema central de toda la escritura, hermano. O sea, son temas centrales. Centrales. ¿Cierto lo que dijo mi hermano Angelito? Porque es repetitiva y clara en las escrituras. La vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Mi hermano Juan. Porque Jesucristo es el principal actor. Claro. Esa doctrina, hermanos, ni los que la celebran o los no pueden rechazar, porque esa es una doctrina fundamental. ¿Sí? Ahora, hermanos, les hago una pregunta. Denme un ejemplo de doctrina general. Angelito. La forma en cómo te bautizas. La forma en cómo te bautizas, hermano, ese no es un tema fundamental. ¿Sí? O sea que si tú tienes, hay otras congregaciones que bautizan metiéndolos en una olla y de cabeza, o 3 veces, o una vez, o hacia enfrente, o hacia atrás. La Biblia nos manda que no debemos pelear por eso. Ahora, hermanos, como les dije, la Navidad ni siquiera es un tema doctrina general, hermanos. Si la Biblia nos manda, hermanos, a no pelear por temas de doctrinas generales, cuanto más la Navidad no es un tema de doctrina general. ¿Por qué? Porque no la vamos a encontrar en la Biblia, hermanos. Literalmente no la vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar? El nacimiento de Cristo. Y para allá este es otro punto que igual es importante que ustedes deben saber. Ahora, entonces ambos grupos, tanto los que la celebran como no, deben de saber que este no es un tema fundamental, amados hermanos. Ni siquiera es general. ¿Sí? Y esto, hermanos, tenemos que tener bien claro en esto, sino que aquí la Biblia, hermanos, sobre este tema, hermanos, la Biblia, este tema lo deja a nivel de conciencia personal. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que si usted decide celebrarla o no decide celebrarla, ni se hace más santo el que la celebre o si no la celebra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dije, no es un tema fundamental y es lo que hoy muchos hermanos, muchos predicadores no enseñan, que esto no es un tema fundamental. Pero es por lo que hoy muchos hermanos se pelean, porque esto lo elevan, hermanos, a un tema fundamental cuando ni siquiera es tema general. Y esto, amados hermanos, es algo que tenemos que tener muy bien en claro, hermano. ¿Por qué? O ambas partes tienen que tener muy bien claras. Ya que de esto, hermanos, de que ambos grupos tengan bien presente que este no es un tema fundamental, la Navidad, de esto va a depender, hermanos, que nosotros caminemos, hermanos, en madurez. ¿Sí? Y en el fruto del Espíritu Santo. ¿Que cuáles son, mi hermano Itan? Amén. Sobre todo el amor. ¿Sí? Por eso es importante que los hermanos ambos sepan que este no es un tema fundamental, que ya vimos que es algo fundamental, lo que no podemos rechazar. Lo fundamental, hermanos, no se negocia, no se discute. Hay muchos temas fundamentales, que muchos hermanos ya saben cuáles son los temas fundamentales y que son temas generales. La Navidad, como dije, hermanos, no es un tema ni siquiera general. Es un tema terciario, hermanos. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros tengamos bien en claro esto, hermanos, que la Navidad no es un tema fundamental ni general, que la Biblia lo deja a conciencia de la persona si celebrar o no celebrar. ¿Sí? El hecho de que tú lo celebres no te va a hacer más, no va a aportar a tu salvación, ni te vas a hacer más santo, como si la celebras o no la celebras. ¿Sí? Ahora, otro argumento, hermanos, más común en contra de la celebración de la Navidad es que esta es una celebración de origen pagano. Y que por lo tanto, hermanos, los que celebran se constituyen automáticamente paganos y enemigos de Dios. Pero si aceptamos, hermanos, este hecho como algo fundamental,
absoluto tendríamos que abandonar, hermanos, o rechazar también todas las cosas de nuestro día a día, hermanos, que tienen, ¿qué? Origen pagano, amados hermanos. Por ejemplo, la celebración de varios días civiles. De varios días civiles, del calendario, ciertas vestimentas que usamos, ciertas comidas también que preparamos tienen origen pagano. Y hasta los días de la semana, amados hermanos, son de origen pagano. Porque todo esto, hermanos, es de origen pagano. Así que entonces, si nosotros tendríamos que realmente rechazar lo pagano, tendríamos que rechazar todo esto, hermanos. Y para explicar, hermano, pues no nos alcanzaría mucho el tiempo para hablar de todo eso, lo pagano, hermanos. Pero, hermanos, el punto a notar sería muy extenso, hermanos. Lo importante, amados hermanos, es que se entienda, amados hermanos, a qué queremos llegar con lo dicho. Que sería virtualmente imposible practicar o pronunciar o hacer todas estas cosas, amados hermanos, que absolutamente, hermanos, todas estén libres de tener algo pagano. Por lo tanto, hermanos, el argumento que dice que celebrar la Navidad es pecado porque tiene origen pagano es tan absurdo como decir que es pecado comprar un Volkswagen porque su origen lo tiene en el régimen nazi. El Volkswagen es de origen régimen nazi, hermanos. Pregunto, hermanos, si algo no está literalmente en la Biblia, ¿es antibíblico? No, hermanos. Es un hecho, hermanos, que los cristianos ciertamente tenemos que conducirnos mediante principios bíblicos de Dios. Así que siempre deberíamos preguntarnos, hermanos, qué dice la Biblia sobre cada tema. Pero si nos preguntamos, hermanos, qué dice la Biblia acerca de la celebración de la Navidad, obviamente, hermanos, no hallaremos en la Biblia absolutamente nada específico sobre la Navidad. ¿O sí? ¿O al respecto? Pero esto pregunto, hermanos, ¿pero esto significa que celebrar Navidad es algo antibíblico? No, hermanos. No, hermanos, no es pagano, no es antibíblico. Para resolver este dilema, hermanos, basta con comparar este asunto, hermanos, con otras prácticas que los cristianos realizamos con la limpia conciencia, hermanos. Sin necesidad, hermanos, de que estas cosas se encuentren contenidas literalmente en la Biblia, ¿o sí? Por ejemplo, hermanos, les inculcamos a nuestros hijos que puedan llegar a ser buenos profesionales, universitarios, aun cuando la universidad, hermanos, es de origen pagano. Así que, hermanos, aunque las universidades no tengan su fondo original en la Biblia, sino en la cultura pagana, y que la mayoría de las universidades enseñan cosas contra la existencia de Dios o de los principios bíblicos, hasta ahora, hermanos, no he visto a ningún cristiano considerar, hermanos, o condenar, hermanos, a otro por enviar sus hijos a la universidad. Y sobre las universidades son de origen pagano, hermanos. ¿Ustedes han visto a un cristiano condenar a su hijo por enviar a su hijo a la escuela o a la universidad? Entonces, hermanos, si algo no se encuentra en la Biblia, no solamente quisiera es algo antibíblico, hermanos.
Por ejemplo, también, hermanos, hay muchos cristianos que inculcan a sus hijos hacia un deporte. Por considerar, hermanos, que es una práctica buena y saludable. ¿Sí? Es más, hay cristianos que desearían que sus hijos lleguen a ser deportistas profesionales o no. Pero el deporte, hermanos, también tiene su origen pagano. En la cultura, es cultura pagana. Además, se sirvían como fondo de adoración, hermanos, fíjense, a los falsos dioses. Pero hasta ahora no he visto, hermanos, no he escuchado a ningún creyente que condene a otro creyente, hermanos, por permitir que sus hijos practiquen un deporte. Y el deporte es de origen pagano, hermanos. ¿Sí? ¿Van entendiendo más, hermanos? ¿Van siguiendo? Por otro lado, hermanos, para que algo sea considerado bíblico, no necesariamente tiene que estar considerado literalmente en la Escritura, hermanos, sino que puede ser aprendido mediante principios, ¿sí?, presentes en la Escritura. Por ejemplo, amados hermanos, el hacer un devocional, enviar a hermanos a un seminario, instituto bíblico, hermanos. Eso, hermanos, no se considera, hermanos, que esté en la Biblia, amados hermanos. ¿O sí, hermanos? Díganme. Hasta ahora no he visto, hermanos, que eso, hermanos, como hacer un devocional, enviar a hermanos a un instituto teológico, hermanos, sea considerado, hermanos, o que esté en la Biblia, o que esté en la Biblia. No nos ordena que hagamos eso, o que mandemos, no nos ordena. Entonces, hermanos, no tiene que estar simplemente, literalmente en la Biblia para que sea considerado antibíblico, hermanos. Y eso es lo que hoy en día muchos hermanos no explican, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, cómo el mismo Dios utilizó cosas paganas, hermanos. El mismo Dios. Así que si desechamos que no queremos nada pagano, tendríamos que empezar porque el mismo Dios fue el que usó paganismo, hermanos. Y esto es lo que no han enseñado, hermanos, que este tema no es un tema fundamental, ni un tema general, el cual, hermano, no nos lleva por qué estar peleando, amados hermanos. Pero esto es lo que ambos creyentes deben de tener en cuenta. No es un tema fundamental. Ya sabemos que es un tema fundamental en los cuales no podemos rechazar. Ahí sí, no se negocia, no se discute. Como el tema de la salvación. El tema de la salvación es algo fundamental, que ambos grupos deben de aceptar sí o sí. Pero el tema de la Navidad, hermanos, es un tema totalmente ni general, un tema que te llevas como tú, que con convicción puedes hacerlo o no, si no quieres hacerlo está bien. Se debe de respetar ambas partes, hermano. Por eso Pablo dice, no considero buscar mi propio agradarme yo. Como usualmente, ciertamente en el campo evangélico, traer hacia la congregación imponiendo su convicción, hermanos, sin darse cuenta, hermanos, que estamos lastimando a nuestros hermanos débiles en la fe que no quieren celebrarlo. No podemos hacer eso, hermanos. La Navidad, el tema es aparte, hermanos, en mi casa, en mi familia. Puedo celebrarlo con mi familia en conversa, claro, dependiendo del contexto de tu familia. Hay familias, amados hermanos, que son más, ¿cómo se puede decir?, más tranquilas. No todas las familias son iguales. Hay familias que no son creyentes, pero que celebran la Navidad en ese tiempo de una forma tranquila. Hay otras familias, hermanos, que son un poquito más pesaditas. Entonces ahí, hermanos, tú tienes que ser la luz. Dependiendo del acuerdo de tu contexto, tú tienes que ser la luz. ¿Sí? Tienes que ser la luz, la sal. Dependiendo al contexto de tu familia que te encuentres. Si es que vas a pasar con tu familia, si la celebras y te invitan, tú tienes que ser la luz ahí. Si hay oportunidad, hermanos, de que prediques el evangelio, se da, hazlo. Si no se puede, porque tu familia, dependiendo del contexto de tu familia,
sé la luz tú. ¿Cómo? Testimonio. Eso ya va a depender de acuerdo al contexto de tu familia. Por ejemplo, mi familia, no cena tranquilo, sin ir más allá de los extremos. Puedo predicar el evangelio. Hay familias que son un poquito más difíciles, pero tú sé la luz de acuerdo al contexto de tu familia, si es que vas a celebrarlo con tu familia. Si vas a celebrarlo con tu familia y ambos quieren celebrarlo, háganlo de la forma ordenada y correcta. Si lo vas a hacer con otros hermanos en la fe que la celebran, háganlo de la forma correcta. Sin necesitar a los hermanos, invitar o instituyendo a los hermanos que no la celebran. Porque se debe de respetar esa parte. Por eso no se debe de traer a la congregación mi convicción. ¿Por qué? Porque hay hermanos que también su convicción debe ser respetada. ¿Sí? Y dije, eso es algo que hasta hoy en día no he visto, hermanos, porque siempre la balanza se inclina a los que la celebran, pero dejan insatisfecha a la otra parte. ¿Sí? Y lo importante es que no enseñan, hermanos, que este no es un tema fundamental, sino es un tema meramente terciario, ni siquiera es general como lo he estado viendo. ¿Sí? Ahora, vamos a observar bien el panorama bíblico, hermanos. Y vamos a verlo, hermanos, de una forma donde Dios, hermanos, trató con el tema del paganismo de dos formas. La primera es de una forma directa, hermanos, y la segunda es de forma indirecta. Entonces, hermanos, vamos a ver este tema de primero de la forma directa, donde el mismo Dios trató, hermanos, con el paganismo. Y lo hizo de dos formas. No había algo más pagano aquello, hermanos, que había sido sacrificado a los ídolos falsos paganos. Nos referimos a lo que el apóstol Pablo llama lo sacrificado a los ídolos. Esto, hermanos, era carne que previamente, hermanos, había sido sacrificada a los ídolos mediante actos ceremoniales que se ofrecía la sangre de estos animales en el altar. Eso hacían los corintios. Y además, hermanos, podían ser presentados mediante actos impuros. Las sacerdotisas, todo eso que tenían actos ahí. Impuros. Ante dichas diversidades, hermanos, luego esta carne, hermanos, ¿qué creen que pasaba con esta carne? Que se ofrecía y que hacían ahí sus ceremonias impuras, las sacerdotisas. Y con esa carne, ¿qué creen que hacía después? ¿Qué hacían con esa carne, hermanos? Esa carne, hermanos, después de ser sacrificada y ofrecida en esos actos impuros, hermanos, era ofrecida al público mediante dos formas. La venta común en el mercado, hermanos. Y los otros, hermanos, a los banquetes familiares, hermanos, donde se convidaban, hermanos, hacia amigos o vecinos del anfitrión. Eso se hacía, hermanos, con la carne, hermanos, que ellos sacrificaban. Por eso es importante, entonces, hermanos, conocer el contexto histórico también. ¿Sí? Eso es lo que hacían con esa carne. Ahora, bien sabemos, hermanos, que la iglesia de Corintios, hermanos, estaba conformada, hermanos, tanto por judíos, creyentes obviamente en Cristo Jesús, como estaba también, hermanos, por gentiles, creyentes en Jesucristo. ¿Era una iglesia? Sí. Pero estaba conformada por judíos y por gentiles. Para los judíos, hermanos, por supuesto, esta acción era algo de forma de condenar. El solo hecho de que alguien, hermanos, comiera este tipo de carne sacrificada hacia estos ídolos. Así que, hermanos, cuando se le preguntó, hermanos, o los hermanos de Corinto le preguntaron a Pablo, hermanos, que bien sabemos que Pablo, ¿qué era, hermanos? Era un judío. Que había pertenecido, hermanos, al grupo religioso más estricto, judaizante.
Cuando se le preguntó a Pablo le preguntaron a los hermanos sobre este tema, a lo que Pablo dijo lo siguiente, amados hermanos. Vayamos ahí, hermanos, a 1 Corintios capítulo 8. Amén. Capítulo 8, verso del 7 al 9. Dice, ¿ya lo tienen más, hermanos? Bien. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser trompezadero para los débiles. Hermanos, aquí entra lo que les estaba diciendo hace un momento atrás. Los hermanos que lleven a cabo celebrar esta Navidad, hermanos, lo tenemos que hacer desde nuestras casas o con hermanos que sí tengan el gusto por celebrarla. No podemos nosotros, hermanos, meter esto en las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay hermanos que son débiles. ¿Sí? Y si nosotros hacemos eso, entristecemos. Podemos ser trompiezo para nuestros hermanos. No tenemos que hacer eso. Por eso que esto se nos manda, hermanos. Si tienes tu convicción, allá de tu casa con tu familia. Sí, como dije, si tienes familia y te invitan, hermanos, y dependiendo del contexto de tu familia, tú tienes que ser luz de una o de otra manera. Si tu familia te invita, no te vas a agarrar a tomar y tomar y tomar. ¿Sí? Tienes que ser luz en esa familia. Ya sea de una manera totalmente, amados hermanos, predicando el evangelio, o siendo testimonio en tu casa, con tu familia. Esto es, hermanos, para los que la celebran, hermanos. Para los que no celebran, hermanos, pues obviamente los que la celebran no tienen que inducir o estar induciendo a los hermanos que no la celebran a quererlo hacer. Porque ahí nosotros estamos pecando y estamos haciendo que el hermano igual peque. Si se dan cuenta, amados hermanos, a Pablo le interesaba más bien el hecho de no causar trompiezo, es lo que no debemos hacer nosotros. ¿A quiénes, hermanos? A los débiles, que el mismo acto de participar o no de los sacrificios, hermanos, en lo culto pagano. Por esto, hermanos, es que la sentencia es de su carta a los romanos en el capítulo 14. Vamos allá, 14, hermanos. 14, 1, adelante. Amén. Romanos 14. Romanos capítulo 14, del 1 al 3. Fíjense lo que dice, hermanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se debe de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios les ha recibido a ambos. Hermanos, si tú celebras la Navidad, que dijimos no es un tema fundamental, hermanos, y es ahí donde el cristiano debe de tener bien en claro, porque de ahí es la base para que realmente él tenga un discernimiento que esto no es fundamental, no debe de andar peleando por esto, porque esto no te lleva a nada, hermanos. No es algo que adjudica tu salvación, no es algo, ni siquiera dije, hermanos, es un tema doctrinal general. Si la Biblia nos manda a no pelear por temas generales, cuanto más por temas totalmente que ni siquiera, hermanos, son doctrina. Que la Biblia no lo deja, hermanos, a conciencia de tu convicción.
Pero esa convicción, hermanos, no debes de aprovecharte de la convicción del hermano que son débiles en la fe. Ambas convicciones deben de ser respetadas, tanto el que la celebra como el que no la celebra. Si tú la celebras, no debes inducir a tu hermano a que la celebre. Porque dice, porque ambos lo hacen para Dios y Dios les ha recibido. Entonces ahí vamos viendo, hermanos, que este no es un tema fundamental. Como ya vimos, lo fundamental es la salvación. Ahí ambos grupos, tanto el que la celebra como el que no la celebra, no podemos rechazar, porque ese es un tema fundamental. Y recuerden, hermanos, que lo fundamental no se negocia, no se negocia, no se rechaza. Pero estos temas, hermanos, la Biblia nos deja conciencia de cada uno, hermanos. Así que, hermanos, tanto el que la celebra, el que no la celebra, ambos así el Señor los ha recibido. Y es lo que Pablo está haciendo, por eso dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios les ha recibido por igual. Así que aquí, hermanos, se maneja un principio de libertad de conciencia personal, de convicción personal, si la celebras o no la celebras. Pablo pide que cada uno sea libre de practicar lo que le parezca correcto sobre cosas no reveladas literalmente en la palabra de Dios, con tal de que lo haga ¿con qué? Con fe. De manera que si no puede hacerlo con fe, no será acepto. Porque recuerden, todo aquel que tú haces, si no lo haces con fe, hermanos, estás pecando. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos inducir a nuestros hermanos que no la celebran a que la celebren. Porque para ellos estarían pecando, hermanos. Y nosotros, los que celebramos o no celebramos, estaríamos pecando por inducir a nuestros hermanos a querer hacer algo que ellos no quieren hacer. Así como lo dice ahí mismo en Romanos 14, pero es del 22 al 23. Amén. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Amén. Bien. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de la fe es ¿qué? Pecado. Es pecado. Hermano, si tú no la celebras, hermano, porque piensas que estás fallando a Dios, no lo hagas. Esa es tu convicción y Dios te dará la madurez a su tiempo. Recuerden que la palabra de Dios dice que nos dará la madurez hasta que todos lleguemos a la madurez. Entonces, hermanos, pero lo que sí tenemos que saber, amados hermanos, es, hermanos, empezar a ver estos puntos y respetarnos, hermanos. Estos temas, hermanos, no son fundamentales. Y hoy es por lo que la iglesia a nivel, y no estoy hablando de aquí, a nivel del campo evangélico en el mundo, es por lo que estas fechas se llega y es por lo que más pelea. Cuando es un tema totalmente terciario, ni siquiera es general. Mucho menos es fundamental, amados hermanos. Pero ¿cuál es el problema? Que los predicadores, amados hermanos, este tema lo elevan algo fundamental. Cuando ni siquiera es doctrina, hermanos. Así que, hermanos, podríamos parafrasear, hermanos, lo que Pablo aquí habla, dice, en la exhortación de Pablo, de esta siguiente manera: el que celebra no menosprecia al que no lo celebra, y el que celebra no juzgue al que celebra,
porque Dios le ha recibido a ambos por igual. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Cuál es el punto fundamental que cada uno de ambos grupos debe de tener, hermanos? Tanto el que la celebra como el que no la celebra. Convicción. Aparte de la convicción. Aparte. ¿Cuál es el punto principal de este tema que iniciamos, mi hermano? Bueno, sería más que nada actuar con sabiduría, como lo dice Proverbios 1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Claro. Si vas a festejar algo, tienes que hacerlo precisamente con ese temor a Jehová, si es para bien o es para mal. Pero no porque tú no lo hagas y alguien más lo haga, pues quiere decir que lo señale. Muy bien, acertadas sus respuestas, pero el tema que el punto principal que deben de entender ambos hermanos, como los que la celebran como los que no, que esto no es fundamental, hermanos. ¿Sí? No andes peleando por si la celebras, si en tu convicción, esa te da Dios, es tu convicción, no vas a festejar la Navidad como lo hace el mundo. ¿Sí? Porque ahí sí estarías violando algo, estarías pasando a lo fundamental. Pregunto, hermanos, ¿el comer es malo? ¿Pero qué tal si ya comes de más? ¿Qué es? Gula. ¿El dormir es malo? Si duermes de más, ¿qué es? Pereza. ¿Sí? Todo es un orden, hermanos. Y si tú haces eso, hermano, ya estás cruzando lo fundamental. ¿Sí? Pero, hermanos, el que tú la celebres de una manera honrando a Dios y no a los demonios, como igual dice, porque una forma es, aquí la forma no es si la celebras o no la celebras, cómo la celebras. Como lo hace el mundo, dando tributo a los demonios o dando honra a Cristo. ¿Sí? Ahora, eso a ti no te obliga a que lo celebres, sino tu convicción no es esa. Lo que debes saber que esto no es fundamental, hermanos. Es lo que deben saber ambos grupos. Que esto no es fundamental. Yo puedo opinar. ¿Sí, mi hermana? Bueno, yo lo veo con mi familia, que la Navidad lo hacen por tradición. Ni siquiera lo hacen con digámoslo, en su fe de ellos, con una devoción, porque ya ni siquiera esa pedida de la posada o cosas así lo hacen como la tradición, por pasar esa noche enfiestados, pero nada más. O sea, no lo hacen por otra cosa. Exactamente. Esa es la forma como tú lo celebras. Ahora, si tú en esa familia tienes que ser luz, los que somos del Cristo tenemos que ser luz, como les dije, dependiendo del contexto de tu familia. Como les dije, en mi caso mi familia es muy tranquila, no es cosa de hacer desorden, que como dice esta hermana, lo hace por tradición porque ni siquiera está Cristo. Entonces ahí yo tengo que presentar a Cristo. Yo tengo que ser la luz de esa familia. ¿Por qué? Porque se presta. Pero no todas las familias así, porque hay familias total un poquito más difíciles. Pero puedo ser luz, testimonio de otra manera. Hay muchas maneras como honrar a Dios. Si fuera el caso de que yo, mi familia, estamos en Cristo y me invitan hermanos que igual la celebran, voy a hacerlo de la manera adecuada con esos hermanos. Jamás incitando a mis hermanos que no la celebran, incitarlos a hacerla. O mencionando, no, porque yo estaría pecando. Y estaré haciendo a mi hermano hacerlo sentir mal. Ahí yo sí estoy pecando, hermanos. Haciendo que mi hermano haga algo que él no le nace hacer. Yo tengo que respetar eso, hermanos. ¿Sí? Porque no es un tema fundamental. Debo de respetar a mi hermano. Y no por eso debo decir que es un religioso, pero tampoco voy a hacer un libertinaje. ¿Sí? ¿Mi hermano? Yo en mi caso, mi familia ya no nos invita porque justamente no les gusta que les hablemos de Cristo. Y se supone que ese día se debería de celebrar a Cristo. Ahí está, su familia de mi hermano es un poquito difícil. Pero ¿cómo va a dar mi hermano testimonio? De otra manera. Esto es de acuerdo al contexto de cada familia, si nos invitan, porque a veces nos invitan.
Debemos de ser luz ahí, hermanos. Ahora, si yo tengo hermanos en la fe, cristianos, que igual la celebran, voy a festejarlo igual, de la forma correcta y ordenada. Porque también hay cristianos que ya son libertinos, ¿eh? Yo también tengo que ser luz ahí también. Entonces, mis hermanos, vimos la forma directa, vamos a ver de la forma indirecta de cómo realmente Dios utilizó el paganismo. Y esta es la 2, la forma indirecta. En la Biblia, hermanos, vemos que Dios y sus siervos, amados hermanos, usaron cosas que muchos cristianos de hoy en día llamarían, hermanos, como cosas paganas. Comenzando por la primera, amados hermanos. Y comenzando, hermanos, por el mismo Dios, hermanos, que usó cosas paganas. El Dios mismo, hermanos, usó a una nación, a Egipto. Una nación, hermanos, tremendamente pagana, para preservar, hermanos, a su pueblo. Usó, hermanos, prácticas mágicas de ellos para demostrar su poder sobre sus enemigos. Esto lo usó Dios, hermanos, Usó los conocimientos escriturales de los egipcios en Moisés para redactar y plasmar su ley de Dios, hermanos. Es más, hermanos, luego usaría a esta misma nación para preservar con vida a su propio Hijo Jesucristo. ¿Cuándo, hermanos? Cuando huyó de Herodes. ¿A quién usó, hermanos? Dios. A Egipto, una nación pagana, hermanos. Dios también, hermanos, usó al imperio griego, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para transmitir su palabra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento fue traducido al idioma griego, un idioma pagano, y que luego Jesús, hermanos, usaría, hermanos, esa traducción que se tradujo a ese idioma pagano, hermanos, que se llamaba la versión, la Septuaginta, hermanos. El hebreo fue traducido a esa versión en griego, hermanos. Un idioma pagano. Además, hermanos, de esto, Dios usó el imperio también, hermanos, romano, la nación pagana más terrible jamás conocida, para extender su mensaje, hermanos, al mundo. Por ejemplo, con sus carreteras romanas y sus infraestructuras, sus políticas y sus leyes de paz. Dios usó al imperio romano, hermanos. No es, hermanos, como lo han sido ver, que a través de la denominación romana, hermanos, que tenemos en la Biblia, no, Dios usó a ese pueblo, usó a esa nación pagana, hermanos, para llevar a cabo, ¿qué? Su voluntad. Dios siempre ha estado, hermanos, detrás de todo eso. Dios usó, hermanos, como dije, usó a los egipcios, usó a los griegos, usó a los romanos. Porque ¿de dónde salieron los protestantes, hermanos? De Roma. Pero no es que ellos, no, es Dios obrando, ¿para qué? Para que su palabra se cumpla. Es Dios el que está detrás de todo eso. En los personajes, hermanos, en los personajes del Antiguo Testamento, no eran los importantes ellos. Cada personaje, hermanos, te habla del verdadero. Lo que pasa es que hoy en día, hermanos, los judíos a los personajes los tienen en una estima muy grande. Pero ellos no eran los importantes, hermanos. Abraham no fue el importante, Moisés no fue el importante, David no fue el importante, hermanos, eran sombra del verdadero. Por eso los personajes del Antiguo Testamento, que se llama Panorama del Antiguo Testamento, demuestra cada personaje de quién estaba hablando. Nosotros no tenemos que ver al que está enfrente del personaje, sino el que está atrás de ese personaje. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios aquí usó a naciones paganas para llevar a cabo sus propósitos. Por otra parte, hermanos, habría que preguntarnos por qué razón Jesucristo
resucitó un día domingo, un día pagano, el día del sol, y no el día sábado, que significa el día antes del domingo. Para los paganos, hermanos, esto era para el día del sol, hermanos. Y el sábado para los judíos era el día del Señor. Pero, hermanos, hay evidencias históricas, hermanos, que la iglesia de los primeros siglos adoraban los domingos, por corresponder al día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, les pregunto, ¿eran paganos? No, hermanos. Incluso, hermanos, el mismo apóstol Pablo, hermanos, también usó elementos paganos, hermanos, para buenos propósitos. Por ejemplo, cambió el uso normal de su primer nombre, Saulo, que es en hebreo, por su segundo nombre, Pablo, que es romano. Predicó, hermanos, en el Areópago, ahí en el mundo griego, un lugar, hermanos, donde se enseñaba de falsos dioses. En su predicación, hermanos, eligió usar un altar pagano, el altar al Dios no conocido. Como base de, hermanos, de su proposición, hermanos, luego Pablo usaría la filosofía o filósofos y poetas griegos para sustentar, hermanos, mucho lo que decía en su mensaje, hermanos. También usó Pablo, hermanos, una escuela de un tal Tirano, hermanos, que probablemente, hermanos, haya sido una de las escuelas filosóficas paganas que había en Éfeso. Pablo también en sus epístolas, hermanos, doctrinales, Pablo usó cosas de origen pagano, como el tribunal, la milicia, las legislaciones y hasta los juegos ísmicos, hermanos. Las famosas olimpiadas paganas. Como ilustraciones, hermanos, para enseñar la doctrina de Dios. Y de ahí, hermanos, es donde sale y donde hoy tenemos, hermanos, como la doctrina de la justificación, la armadura de Dios, la batalla de la fe, la carrera cristiana, hermanos, el premio, los galardones, el tribunal de Cristo. ¿De dónde creen que se inspiró Pablo? La perseverancia de los santos. Para llevar a cabo todo esto. De la cultura griega, hermanos, para las enseñanzas. Recuerden, hermanos, que en una clase pasada, no sé si recuerdan, cuando decimos que Dios inspira, no es que Dios esté soplando cada palabra ahí al creyente, hermanos, Dios usa todo esto para llevar a cabo su palabra, sus propósitos, hermanos. Y por eso, hermanos, Pablo no usó entonces ahí tenemos el tribunal de Cristo, etcétera, hermanos. Pregunta, hermanos, ¿por qué Pablo no usó solamente las sinagogas, hermanos, para evangelizar o enseñar? ¿Por qué Pablo no usó solamente las escrituras para evangelizar o adoctrinar, hermanos? ¿Era Pablo pagano por hacer estas cosas, hermanos? No, hermano. Ahora, hermanos, con todo esto, hermanos, no estoy diciendo que Dios aprueba todas las prácticas paganas, hermanos, ¿sí? ¿Recuerdan lo que leímos en nuestro versículo de la enseñanza de 1 Corintios 10? Todo mes, ¿qué? Pero no todo. ¿Sí? Con eso, hermanos, no estoy diciendo que Dios aprueba todas las prácticas paganas, hermanos. Lo que trato de decir o enseñar, hermanos, que es que Dios puede usar muchas cosas, aunque tengan origen pagano, hermanos. ¿Para qué? Para buenos propósitos.
Es así que uno tiene que marcar dentro de lo que va uno a hacer, hermanos. Si usted solo va a celebrar Navidad o si usted va a celebrar Navidad, hermanos, como el resto del mundo lo hace, entonces no lo haga, hermanos. Pregunto, ¿cómo lo hace el resto del mundo? Pues con excesos. Hermano Javi, ¿qué más? Pues con cosas indebidas. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué? La conciencia sucia. Muchas veces. Hipocresía. Consumismo. Vanagloria. ¿Qué más, hermano Juan? No deben hacer en medio de y contiendas, porque básicamente es ahí cuando se reúne la familia y cuando se contrapuntean las ideas de los mismos familiares y terminan en pleitos. Hermano, si usted la va a celebrar como la celebra el resto del mundo, no lo celebra, hermano, porque ahí se estaría cruzando doctrina fundamental. ¿Cuáles serían esa doctrina fundamental, hermanos? Pleitos, borracheras. Pregunto, ¿ahí está el fruto del Espíritu Santo? Ahí, hermano, tú le estás dando eso a Cristo o a los demonios. A los demonios. Ahora, esto es para el que lo celebra, hermanos. Si usted lo celebra de esa forma, hermanos, no lo haga. Ahora, si el que no lo celebra, hermanos, se debe respetar, hermanos. Aquí, hermanos, si usted solo va a celebrar Navidad como lo hace el resto del mundo, no lo haga, hermanos. Pero si lo va a celebrar buscando cumplir los propósitos de Dios, hágalo. ¿Cómo? En esa cena, hermanos, usted y su familia, yo sé cómo, dependiendo de acuerdo al contexto que tenga en su familia, usted va a ser luz. Si usted lo hace en su casa con su familia, ¿qué van a hablar? De Cristo, de la obra de Cristo. Dale honra a Cristo. Al anfitrión va a ser Cristo, hermanos. Que no nomás debe de ser este día, hermanos, o ese día. Esta debe de ser, hermanos, la consumación de nuestra relación de todo el año, hermanos. No debemos nosotros ir más allá como el consumismo, hermanos. Pablo dice en una de sus cartas, hermanos, aquí mismo igual a los Corintios, si lo tiene, si se lo compra, hágase como si no se lo comprara. Los que disfrutan del mundo, háganlo como si no lo hicieran. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que usted no tome esos extremos de que, hermanos, quedar bien, dar el mejor regalo, que yo doy lo mejor. ¿Sí? Que vean que yo sí tengo. Que vean que yo sí tengo para presumir, hermanos. Eso no quiere Dios, hermanos. O que yo me ande drogando, hermanos, para que al final del año, principio del otro año, yo empiece de una manera económicamente mal. ¿Todo por qué? Por derrochar o por quedar bien o por irme al consumismo, hermanos. Eso no quiere decir, hermanos, que te puedas comprar algo, pero, hermanos, que no te vayas al consumismo. Que no te vayas a la vanagloria, hermanos. Que todo, hermano, lo hagas en orden, hermanos. Es lo mismo, hermanos, aquí en el tema de la Navidad, hermanos. Ya que la Navidad, hermanos, como dije, hermanos, no es un tema fundamental, ni siquiera general, hermanos. Esto se deja a conciencia de cada creyente. Pero lo que sí deben saber cada uno, como creyentes en Cristo Jesús, amados hermanos, es que esto no es fundamental. Hablando de la Navidad, hermanos. Porque más adelante, hermanos, en la siguiente parte, si Dios lo permite, hermanos, vamos a otro punto fundamental que deben de saber los hermanos. El nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es una doctrina fundamental, hermanos. Pero, hermanos, eso no te obliga, estás obligado a celebrar la Navidad, hermanos. ¿Sí? No te obliga a celebrarla.
¿A qué te obliga, hermanos? A que no puedes rechazar el nacimiento de Cristo. Ambos no pueden rechazarlo, como dije, ni el que la celebra como el que no la celebra. Eso no lo podemos rechazar. Pero eso, hermanos, no te obliga, hermanos, a que tú celebres la Navidad. O si la celebras o no la celebras. Eso no te obliga, hermanos. Ni te obliga esa doctrina fundamental, que es el nacimiento de Cristo, que es una doctrina fundamental. No te obliga a celebrar la Navidad si esa no es tu convicción, hermanos. Ni tampoco, hermanos, obliga a los hermanos que la celebran a tratar de inducir a los hermanos que no la celebran a hacerlo, hermanos. Eso no lo tenemos que hacer, amados hermanos. ¿Mi hermano? Al menos, al menos no la celebró a la manera que fue establecida por las tradiciones de los hombres, porque realmente, hermanos, los domingos que nos congregamos estamos celebrando la Navidad. Cada domingo, cada día que nos congregamos y que alabamos al Rey, estamos celebrando Navidad, hermanos. Que Él vino, que Él nació. Es una celebración. El que guste celebrar, hermanos, es esa conciencia de cada uno en la forma correcta y ordenada. Y eso incluye hermanos en sus propias familias, porque habrá hermanos en sus familias que no lo celebran, y se debe respetar eso. Como habrá hermanos que sí también. Pero deben de saber que esto no es fundamental, hermanos, ¿sí? No es fundamental, amados hermanos. No es fundamental. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con la primera parte. Daremos la conclusión en la segunda parte, amados hermanos. Tampoco los quiero cargar mucho. Quiero que se vayan, analicen esto, hermanos. Analicen el primer punto principal, hermanos. Aquí en este estudio hay 2 puntos principales. El primero, hermanos, es que cada creyente, tanto el que la celebra como el que no la celebra, debe tener bien claro, hermanos, que este no es un tema fundamental. ¿Sí? Ahora, como tú la celebras, el que la celebra como la celebras, hermanos, no es como si tú la celebras, es como la celebras. ¿Das honra a Dios o das honra a los demonios? ¿Sí? Para los que la celebran. Para los que no la celebran, hermanos, se debe respetar igual esa convicción, hermanos. Nunca se debe inducir a los hermanos que no la celebran nosotros tratar de meter a la congregación nuestra convicción. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos perjudicando a nuestro hermano. ¿Sí? Y son temas que no debemos pelear. Esto de la Navidad, esa conciencia, y cada uno la celebra en la forma ordenada, si te nace hacerlo, si no, no. ¿Sí? No es que Dios te mande a celebrarla, no. Ahora, como dije, el tema del nacimiento de Cristo, eso sí no lo pueden negar ambos grupos. No puedes negar que Cristo nació y vino al mundo, porque eso es fundamental. Pero eso fundamental, hermanos, no te obliga a que tú lo celebres o no lo celebres. ¿Sí? Bien, mis amados hermanos, entonces, por la gracia de Dios, hasta aquí, ¿verdad? Concluimos con la primera parte. Quiero que se lleven esto, hermanos, y sería bueno, hermanos, que apuntaran, para que llegaran a su casa, amados hermanos, escudriñaran ustedes, ¿sí? Escudriñaran el mensaje, para que se sigan alimentando, ¿sí? Entonces, amados hermanos, pasamos a mi hermano Juanito para dar gracias por este servicio, este estudio. Hola, queridos hermanos, buen día tengan todos ustedes. Bienvenida, hermanita. Bienvenida, ¿nos puede decir su nombre? Sí, ¿De dónde nos visita usted?